tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Carao Cruz. Estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Arrancamos nuevamente otra edición. Hoy con nosotros Camilo Benítez, Contralor General de la República. En el segundo bloque, Emiliano Fernández, viceministro de Transporte. También va a estar presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Y vamos a cerrar el cuarto bloque con Raúl Ramírez, viceministro del Ministerio de Desarrollo Social. Y arrancamos, le saludamos a Camilo Benítez, Contralor General de la República. ¿Cómo está, Contralor? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo. Encantado de estar una vez más con ustedes. Tenés superpoderes ahora, ¿cierto? No. ¿Cómo vas a tener? Porque he visto esta discusión en torno a una cuestión que ya hemos hablado en otros espacios periodísticos y hacías las observaciones que me parecen importantes y pertinentes reiterarlas con esta ley que ya tiene media sanción, con este proyecto que tiene media sanción. Estamos hablando del régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. ¿Qué implica esto, Contralor? Esta normativa fue ideada para darle este protagonismo a la Secretaría Anticorrupción. Hay que recordar que la Secretaría Anticorrupción es un organismo que no está dentro del ordenamiento jurídico paraguayo. No está en la Constitución, no está en la ley, fue creado por decreto, el presidente Federico Franco lo había creado por decreto y básicamente en cumplimiento de las convenciones internacionales que suscribió Paraguay en materia de lucha contra la corrupción. La lucha en el mundo, la corrupción se lucha represivamente con auditorías, con denuncias penales, con imputaciones, persecución penal, condena. Pero también hay un enfoque preventivo que tiene que ver con una promoción de la cultura de integridad pública, la cultura de rendición de cuentas y la cultura de transparencia. Esta función tendría que haber tenido la Secretaría, o esta ley fue ideada para que tenga la Secretaría este liderazgo en materia de integridad pública. El problema es que fue lo que yo creo que el presidente de la República tuvo muy buen tino, es que esta Secretaría, al mismo tiempo de tener que liderar la política de integridad pública, también administra el portal de denuncias contra funcionarios públicos. Y es muy difícil, y de hecho es atentatorio contra todos los principios en materia de control, que la persona que administre la denuncia dependa del órgano a quien debe denunciar. Entonces no es recomendable que sea un organismo dependiente del Poder Ejecutivo quien tenga la gestión de administrar las denuncias. Y es ideal que sea un organismo extrapoder, como es la Contraloría General de la República, con rango constitucional, con fueros, o sea, con inmunidad, que no es designado por el presidente de la República, tampoco puede ser removido por el presidente de la República, quien tenga, por un lado, el manejo de este portal de denuncias y por otro lado, quien lidere esta política de integridad pública. Yo creo que es la pata de la mesa que faltaba en Paraguay, darle un enfoque preventivo y no solamente represivo a la lucha contra la corrupción. Ahora, sí, eventualmente hablar de superpoderes, en este caso, al contrario de estar mal, estaría bien, porque ya sé que no son superpoderes, pero le está dando una mayor responsabilidad a la Contraloría, que es esencialmente una responsabilidad, debería ser, sido hace rato una responsabilidad de la Contraloría todo esto, ¿verdad? Era una secretaría sin sentido, era yo mismo controlándome a mí mismo, poniéndole a quién me va a controlar y quién me... O sea, yo ponía el refere, yo era el equipo, yo jugaba, tenía la pelota, yo cobraba el penal, yo tiraba el penal, yo era el arquero, todo junto. Y el presidente de la República, sin necesidad, sin ser pedido a nadie, se desprende, o sea, lo que implica también una buena voluntad de darte a vos una herramienta que le puede eventualmente hasta perjudicar a él, ¿verdad? Porque él no te nombró a vos, él no te puso a vos, él no te puede sacar a vos, te tiene que sacar con 31 votos por juicio político, es todo un escándalo. Y además, vamos a ser realistas, si en una situación como estamos, en un país democrático, le sacan a un contralor porque denuncia corrupción, va a ser un escándalo internacional. O sea, sabe bien el presidente lo que está poniendo en juego, pero también habla de una buena voluntad. Y por otro lado, vos hablas de eso, o sea, dejar de ser un organismo casi forense, decir, che, mira lo que se robaron, a decir, están por robar, ahí no roben, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Evitar ya que cuando va a empezar el proceso y el proceso está viciado en una institución, ustedes ya puedan parar el proceso antes de que eso se haga. No, estoy totalmente de acuerdo.
En primer lugar, denota una enorme madurez del presidente de la República el haberse desprendido de una oficina que le puede servir, que de hecho ha servido a gobiernos anteriores para, por ejemplo, hacer ciertas investigaciones en la época de la pandemia. Por ejemplo, recuerdo que ellos dirigieron controles sobre la compra de insumos médicos y cosas que, no pasó nada, supuestamente. que luego la Contraloría fue el organismo que denunció. Y también estoy seguro que el presidente de la República habrá tenido algunas personas que le recomendaban no perder esa posibilidad de nombrarle a un funcionario que pueda depender directamente de él para que pueda emprender el manejo de las denuncias, porque realmente la participación de la ciudadanía es la clave para poder aumentar la cantidad de denuncias de corrupción pública. Y el manejo de estas denuncias, si uno tiene ese control, al mismo tiempo puede tener el control sobre qué denuncia se atiende y qué no. Y al no tener este órgano de independencia, eso nunca iba a funcionar. Y en cuanto a lo de superpoder, yo diría que es al revés. Si ven en la ley, se le otorga al Contralor una responsabilidad muy grande al momento de manejar estas denuncias. Se le da un plazo para que el Contralor resuelva la denuncia. Hoy en día nosotros tenemos un portal de denuncias y ingresan miles de denuncias todos los días y nosotros decidimos qué denuncia atender y qué no. Y alguna de ellas le tenemos que decir al denunciante, vamos a tener en cuenta tu denuncia más adelante, porque no tenemos tiempo. Con esta ley a nosotros se nos pone la soga al cuello porque tenemos que resolver el 100% de las denuncias, aunque sea para archivarlo porque son infundadas, pero se tiene que resolver. Y eso es una carga enorme para el Contralor. Recuerdo que el ministro asesor jurídico, Hilo Moreno, estuvo acá no hace mucho, y le preguntábamos sobre esto, y él explicaba una cuestión de sentido común. El ministro anticorrupción estaba sentado en la misma mesa que los miembros del Consejo de Ministros. Entonces, no había objetividad a la hora eventualmente de investigar. Entonces, ahí es donde esto ya, al absorber la Contraloría, la Secretaría Nacional Anticorrupción le da más libertad y autonomía para sentar posiciones, arrancar una investigación, etcétera, etcétera. Yo creo que eso la gente va a entender, ¿verdad? Yo lo mismo que pasa con asuntos internos de la Policía Nacional. Asuntos internos de la Policía Nacional puede depender del comandante de la policía. O sea, tiene que investigar a su propio jefe, ¿verdad? O no. Entonces, esto le va a dar, hago nomás este comentario, porque todavía tiene que pasar la instancia de la Cámara de Diputados y vamos a escuchar todavía un debate en relación a este tema. Ahora, ¿qué es lo que... Dos aspectos que sé que se sacó, lo del término vinculante. Sí. Y ahí otra vez me decían, al sacarlo de vinculante, en puridad lo que queda es la absorción de la CENAC en manos de la Contraloría. Lo de vinculante le quita otra vez fuerza a la Contraloría. ¿Eso es así? No. Yo creo que se confundió el término vinculante dentro del articulado que disponía que las reglamentaciones deberían ser vinculantes. Lo que decía que en materia de integridad pública, cuando la Contraloría establece una reglamentación, y yo mismo había sugerido que ingresen los otros poderes del Estado en materia de integridad pública. Es muy importante aclarar esto. ¿Por qué se crea este consejo que venga el presidente de la Corte, el fiscal general, el presidente del Poder Legislativo, el representante del Poder Ejecutivo? Porque hay temas de integridad pública que se deben consensuar para que se le aplique a todos por igual. Por ejemplo, las reglas que rigen para el ingreso a la función pública. Eso, si nosotros como Contraloría decimos, Poder Judicial, ustedes tienen que hacer concurso de oposición, ellos van a decir, yo soy un órgano independiente y en virtud de esa independencia que le otorga la Constitución Nacional, van a declarar la inconstitucionalidad de nuestra recomendación. Por eso que en materia de integridad es que se crea este consejo. Porque hay una confusión ahí que viene del Congreso que decía, este consejo va a resolver qué auditar y qué no. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. La competencia constitucional de la Contraloría para hacer auditoría no está en esta ley. Esta ley tiene que ver con la prevención y para tener estándares de transparencia y de integridad. Y para que yo le pueda obligar a otro, sería bueno que él participe del consejo.
sobre la reglamentación de ese tipo de cosas es que decía que la opinión de la Contraloría iba a ser vinculante. O sea, si nosotros le decimos, por ejemplo, nosotros hicimos un cambio en el Código de Ética de la Contraloría que fue muy controversial. Prohibirle a los funcionarios hacer política, porque los funcionarios eran auditores y a la vez eran candidatos dentro de su distrito a quien deberían de auditar. Entonces nosotros tomamos una decisión que no tiene ningún otro organismo de prohibir la ser política activa, es decir, ser candidato, ser apoderado. Y este código de ética está enlazado con el reglamento interno, es decir, la violación de esta norma ética va a tener consecuencias personales para el funcionario, ¿verdad? Si nosotros queremos implementar esto en todo el Estado paraguayo, que no digo que sea ninguna buena idea, simplemente una buena práctica para un órgano de control, ¿verdad?, que es diferente a otro tipo de instituciones públicas. Para ese tipo de cosas, esas reglamentaciones eran lo que tendrían que ser vinculantes. O sea, esas recomendaciones, todo el Estado paraguayo diría así, bueno, en materia de integridad y de transparencia, esta recomendación es vinculante. Pero algunos confundieron con los dictámenes de la Contraloría, con los informes de la Contraloría y especialmente con las denuncias de la Contraloría. Entonces decían, si la denuncia del Contralor tiene que ser vinculante, entonces el fiscal no tiene opción más que imputar. Entonces, ¿para qué está la fiscalía? Vamos a cerrar nomás ya la fiscalía, decía un senador. Pero no, el artículo no tenía nada que ver. Y sobre el fondo de la cuestión, ¿qué es lo que es que sea vinculante o no en la práctica? Si la norma no tiene sanción. La ley orgánica de la Contraloría dice que las recomendaciones de la Contraloría son de cumplimiento obligatorio, pero la gente piensa que no son obligatorios, ¿verdad? Siempre se dice, los dictámenes no son vinculantes de la Contraloría, porque no hay sanción. Y al no haber una sanción, la única relevancia o importancia que tiene un informe de la Contraloría es el contenido del informe. Si el contenido es sólido, tiene impacto. Y si el contenido no es sólido, no tiene impacto, ¿verdad? O sea, porque nunca va a haber una sanción. Y digo esto volviendo a lo del superpoder. Esta ley no le otorga poder sancionatorio a la Contraloría. Nosotros nunca vamos a dejar de ser la institución misional de fiscalización que somos. Nosotros nunca le vamos a poder condenar a nadie, ¿verdad? Excepto multas en declaraciones juradas y cosas por el estilo. En el caso de que ese funcionario de la CENAC, que hoy va a ser funcionario tuyo, iba a estar, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, se hace una licitación en salud, el tipo va a estar participando en la UOC, mirando lo que están haciendo, detecta algo. ¿El procedimiento cuál sería? Te informa a vos y vos podés, ahí qué podés hacer vos. Hoy en día ya existe esto, solo que no está reglamentado por ley. Todas las instituciones públicas tienen una unidad que se llama UTA, Unidad de Transparencia y Anticorrupción. Y hay un funcionario que es el representante de esa UTA. O en algunas instituciones más grandes es un director, y en una más chica es simplemente un funcionario. Eso ya existe hoy. ¿Y de quién depende? Y depende de la autoridad de ese lugar, del ministro de Salud. Bueno, esta ley lo que hace es reglamentar lo que ya existe y que existan un criterio que la Contraloría va a bajar a todos estos funcionarios. Estos funcionarios simplemente son receptores de denuncia y deben implementar las políticas en materia de transparencia. Pero, ¿quiénes van a hacer lo que van a bajar la línea en las políticas en materia de transparencia? Es el Consejo, o sea, que está liderado por la Contraloría. Y a través de ellos. Porque también escuché que un senador decía que ya existe esto, ¿para qué es lo que se crea esta nueva ley? No, justamente por eso es que es necesario esta ley. Porque no hay ninguna reglamentación que regule estas unidades de transparencia y anticorrupción. Nadie le dice qué hacer. No hay una autoridad máxima que le pueda bajar una línea sobre la política. No tiene sentido, son dependientes. O sea, yo voy a denunciar que mi ministro está haciendo mi jefe. Pero ellos no hacen actividad de control. Ellos simplemente deben de seguir las recomendaciones que nosotros le vamos a ir dando. Y finalmente el portal de denuncia vamos a tener también nosotros. Es decir, el denunciante puede denunciar ahí o puede denunciar directamente a la Contraloría, ¿verdad? Pero ahora la consulta es solamente si algún tercero denunciando actúa o
puede tu mismo funcionario que va a pasar a ser tuyo ahora, ese de la Secretaría va a pasar a ser dependiente de la Contraloría, ser activo en el sentido de decir, revisar un procedimiento y decir, bueno, che, acá yo estoy encontrando algo, aunque no haya denuncia, que está mal? Es muy importante aclarar esto. La Secretaría tiene algo así como 17 funcionarios, ¿verdad? No es que estamos hablando de un superministerio, es una oficina chica. Nosotros vamos a absorber esos funcionarios. Nosotros tenemos, que lo decía yo cuando se estaba analizando esta normativa, nosotros tenemos 1.100 funcionarios. Estamos, y con todas nuestras limitaciones, mucho más preparados para llevar adelante este proyecto, este régimen de integridad pública. Yo creo que hay que separar lo que son actividades de control, fiscalizaciones sobre gasto público, que eso la Contraloría debe hacer dentro de su área misional, de la manera que lo viene haciendo. Y otra cosa es lo que la ley promueve, que tiene que ver con la prevención, que no tiene que ver con el control, que es que las instituciones tengan un rigor de transparencia. Vamos a hablar de algo súper sencillo, las municipalidades. Las municipalidades no tienen criterios de transparencia. La ciudadanía no sabe en qué se gastan los gastos de su intendencia. La Junta Municipal muchas veces no tiene acceso a esta información, ¿verdad? Con esta ley se le va a poder imponer criterios a todo el Estado paraguayo, criterios básicos en materia de integridad y de transparencia. Y estos funcionarios, que no son nuestros, son los que tienen que dar cumplimiento a esto. Y una vez al año se le va a evaluar a todos estos funcionarios, a ver el avance que tienen todas las instituciones públicas. Obviamente, esta ley todavía no está vigente, se requiere un plan estratégico. Nosotros trabajamos muy de cerca con el Banco Mundial y con el BID. Ellos nos van a financiar la elaboración de un plan estratégico. Ya estamos trabajando en eso por si se aprueba la ley, de manera a ver cuáles son los primeros pasos, porque hay objetivos a corto plazo que tienen que ver con códigos de ética, con publicación de datos. Y hay un proyecto a largo plazo que tiene que ver con módulos de educación a chicos en valores que puedan hacer que estos mismos chicos del día de mañana mejoren, reduzcan los índices de corrupción. Es como que el ataque a la corrupción, nosotros estamos acostumbrados y es deseable que sea de forma represiva, con golpes, como decía yo hace rato, con fiscalizaciones, con imputaciones, con condenas. Eso no puede parar, tiene que aumentar. Pero esta ley no tiene nada que ver con eso. Esta ley es la otra pata, claro, que es la prevención. ¿Por qué se saca el tema de lo del anonimato? Y es un tema súper discutible. Por supuesto, y yo estoy muy orgulloso que en la iniciativa presentada por el presidente de la República se haya mantenido todo tipo de modalidad de denuncia. Se presentaron 3 tipos, que son las denuncias nominales, que es la denuncia que hace normalmente un legislador o hace un concejal municipal, que pone la cara y dice yo vengo a denunciar. Hay otra modalidad que se denomina con protección de datos. Nosotros le damos un formulario digital, llenan sus datos, pone Jorge Torres, número de cédula, dirección, mail. Pero nadie sabe quién es el denunciante. Solamente sabemos nosotros, está protegido eso. Pero si hay una orden judicial de un fiscal, porque resulta que la denuncia era falsa, nosotros le podemos dar quién es el denunciante. El anonimato le protege al denunciante 100%. Claro. Nunca nadie va a saber quién es. Y acá es un tema súper interesante, inclusive desde el punto de vista jurídico. Porque lo que dijeron los congresistas es, este anonimato protege una injusticia enorme, porque puede haber una persona que venga a denunciar falsamente para joderle a alguien. Y después, ¿qué hacemos nosotros? Ya nos trataron de violadores, corruptos, lo que sea, y después no podemos hacer nada al respecto. Ya nos desgastaron, porque la Contraloría tiene que tratar la denuncia anónima igual que la denuncia nominal. Tiene que darle todo el proceso, correrle traslado, y eso se publica, es decir, tapa de diario al día siguiente, y después la denuncia era falsa. Acá el único problema, y yo le hablé de esto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, le dije al ingeniero Petengil, le dije, mira, la verdad es que esto es cierto, lo que ustedes dicen, pero hay una figura por la cual se crea el anonimato, que se conoce en el mundo como el famoso funcionario infiel, que es el funcionario que está dentro del esquema de corrupción que le quiere denunciar a su jefe o a su compañero de trabajo.
Y ese, si es que sabe que algún día alguien, aunque sea por orden judicial, va a poder acceder al dato de quién es, no se va a animar. Entonces, ese anonimato, por eso yo decía en un principio, estoy muy feliz de que hayamos presentado todas las modalidades, porque el anonimato es una figura importantísima a nivel mundial. Ahora bien, hay dictámenes, porque nosotros sostenemos que la figura del anonimato va de la mano con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, que dice que hay que protegerle al denunciante. Y el doctor Marcos Con hizo un dictamen diciendo, con la protección de datos ya se cumple con la Convención, ¿verdad? O sea, con esto ya está cumplida el tratado internacional. Esto otro ya no hace falta. Entonces los congresistas tomaron ese dictamen y en base a eso eliminaron la modalidad de denuncia anónima. Yo quiero cambiar de tema. Sí. Tema hambre cero. Vamos a ver, hoy también a hablar con el viceministro de Desarrollo Social. Esta implementación de este sistema que ya está funcionando en el portal de la Contraloría General de la República para hacer la denuncia, inclusive con todas las formas, con fotografías, con videos. ¿Ya hay resultados de eso? La parte operativa, digo, de que a partir de una denuncia que ya hicieron padres de familia, directores, alumnos, ciudadanía, ¿ya hay resultados de eso? Yo creo que ahora se cumplió un mes, estamos haciendo el primer corte, porque nosotros habíamos prometido que en el primer mes íbamos a publicar toda la información que la ciudadanía iba a aportarnos a nosotros. Lastimosamente no existe un buen marketing, ¿verdad? Porque la primera semana la casilla se llenó de información. Cuando hicimos lanzamiento, Sí. publicamos nuestras redes, los medios de comunicación publicitaron, recibimos muchísimo. Además, dijimos, esto va a ser un espectáculo, ¿verdad? La segunda semana bajó, la tercera bajó y la cuarta ya no tuvimos ya ningún aporte, ¿verdad? Tal es así que mañana, te cuento una primicia, esta semana que viene, ¿verdad? Sí. Se van a hacer 25 fiscalizaciones especiales en escuelas que estamos haciendo el muestreo para que se fiscalice todos los lotes. Viste que hay distintos lotes. Vamos a hacer un muestreo y durante esta semana van a caer funcionarios de la Contraloría en distintas escuelas, porque es justamente lo que nosotros decíamos. En la ley se nos da a nosotros una obligación de un control concurrente en tiempo real. Si este sistema no nos aporta a nosotros, vamos a tener que salir, ¿verdad? Y ese fue el compromiso que hicimos. Y esta semana vamos a revisar Asunción y Central, que es el programa Hambre Cero que se está ejecutando con mayor rigurosidad. Vamos a salir a controlar esta semana. Y obviamente vamos a mezclar los dos aportes, lo de la participación a través de la plataforma Ñangareco y lo otro, ¿verdad? Y nosotros decíamos, me gustaría repetir esto, si esto no funciona vamos a tener que salir a auditar, ¿verdad? Aunque sea que todos tengamos que dedicarnos a eso. Pero ahí hay una cuestión, Contralor, Pipo, este es el primer mes. Ahí yo creo que esto va a empezar a tener visibilidad en la medida que la gente también se dé cuenta de que su denuncia es recibida, es acogida, Sí. hay reacción. Porque a lo mejor yo entro en el portal, hago la denuncia correspondiente y digo, ¿será que tengo ya tener retorno de esto? De ¿Será hecho, que alguien lee? hubo sanciones, o sea, si hubo sanciones, hubo denuncia o no. Sí, pero fueron por controles que hizo el Ministerio de Desarrollo. Claro, no a través de esta plataforma O sea, en todavía. medio de prensa sacaron noticias, ellos se fueron a verificar y le multaron a la empresa directamente por la falta de calidad de comida o falta de provisión de la comida. Pero eso fue un trabajo exclusivo, no nos podemos dar crédito nosotros a lo que ellos hicieron por su cuenta, ¿verdad? Sí, lo que sí me llama la atención del programa Ñangareco es que este programa no es solo para denuncia, es para cosas positivas también. O sea, yo pensé que los empresarios, los directores, las cocineras iban a aportar, porque es muy sencillo, tiene 3 pasos. Vos abrís en el teléfono, por GPS te lleva a tu ubicación, subí la foto, el video y ya está. O sea, nosotros hicimos el cálculo, nos lleva más de 10 segundos hacer y nosotros como se puede calificar que el servicio es bueno, nosotros decíamos, esto va a ser una propaganda para todo el mundo, porque van a todo el tiempo a entrar a autofelicitarse, pero ni siquiera eso, ¿verdad? Así es que
vamos a tener que iniciar trámites de fiscalizaciones inmediatas ahora. Y esta semana lo vamos a hacer. Y también ahí, ya que hablaste del tema del anonimato, yo sabes que cuando recuerdo un funcionario de la Contraloría que estuvo con nosotros, que es el responsable de esto estuvo hablando, Sí. yo le decía, hoy, y vos sabes perfectamente, Contralor, estas guerritas de las empresas que durante 10 años ustedes auditaron cuántos informes sobre el manejo del FONACIDE, que hay una guerra de empresas. Yo digo, van a aprovechar estas empresas que quedaron fuera de los procesos licitatorios y empezar a erosionarle a la que fue adjudicada, para que posteriormente se reaccione, se haga un nuevo llamado e ingresen ellos. Y dije, pero al final tampoco ni eso se dio, ¿verdad? No, lo que pasa es que tuvimos algunas medidas de seguridad. Porque el problema es que yo puedo sacar una foto de un plato lleno de gusanos en Lambaré y mandarlo a Cazapá, ¿verdad? Y cómo el sistema va a determinar si la información es veraz o no. Entonces, pues, le pedimos a la gente de tecnología que le exija al denunciante Georreferenciar. sí, que abra su GPS. Vos para poder aportar un video o una foto tenés que abrir tu GPS. Y el sistema sabe que estás en el colegio. O sea, tenés que estar ahí. Y eso también pudo haber reducido mucho la cantidad de aportes, ¿verdad? Porque es un trámite más, pero es absolutamente necesario. Porque si no va a ser un caos también de mentiras, ¿verdad? O sea, lo único que le pedimos es un segundo abrir tu GPS para que yo pueda saber que vos estás en ese lugar donde estás diciendo que la comida está en mala calidad o no hay provisión. Y ahora el gran desafío va a ser el próximo año. 173 distritos, 950.000 alumnos, ya están en marcha los procesos licitatorios. En realidad el programa en sí, Hambre Cero, arranca el 2025. No, Esta es una etapa todavía. Ahora sí, pero sirve mucho para poder hacer los ajustes. Prueba y error, Sí. ¿verdad? Todos estamos jugados nuestros prestigios en este programa, ¿verdad? Porque para un contralor es muy cómodo mantenerse absolutamente ajeno a las políticas públicas y simplemente caer siempre 1 o 2 años después, auditar y sacar la muestra y denunciar. Nosotros asumimos un rol de control concurrente al programa, porque creemos en que es la prioridad de los chicos, ¿verdad? Pero también tiene esto nos puede perjudicar también a nosotros. Por eso que el año que viene va a ser absolutamente prioritario el control de la alimentación escolar. Si yo tuviese que destinar un gran porcentaje de la plantilla de auditores para esto, lo vamos a hacer, y de hecho vamos a hacerlo, porque ya vamos a tener que empezar a controlar a las gobernaciones, que debo decir, por la modalidad de sistema, ¿verdad? De comida, que yo no voy a hacer juicio de valor de qué sistema es mejor, cuál es peor, pero por la modalidad es más posible generar un perjuicio en la modalidad que es cocinando en las escuelas, ¿verdad? Porque se llevan todos los insumos y se cocina ahí. O sea, es más fácil controlar los platos de comida que es el servicio catering. Por eso es que vamos a tener un compromiso muy grande de ir al interior a verificar. Y encima no todas las escuelas están georreferenciadas. Eso es otro ahí tema, tenés un caso, creo que en Ramancito, una directora que le pillaron, llega a una escuela los insumos para cocinar en la escuela y la directora de la institución llevaba 1 kilo de arroz, tomate, verdura, llevaba a su casa. Destituida ya, se hizo la corrección correspondiente, ¿verdad? Pero por eso, a partir del próximo año, el trabajo en este tema tenemos que ser implacables. Sí. Implacable. Para cerrar, Contralor, Sí, señor. las denuncias que ustedes presentaron ante la Fiscalía, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que eso, hacer el seguimiento al tema? No digo, por supuesto, ya queda criterio otra institución, ya queda criterio del Ministerio Público, pero hay denuncias importantes, sonados casos, que están allí, algunos de ellos ni siquiera tienen fiscales. Caso de las inconsistencias en la declaración jurada del expresidente Mario Abdo Benítez. ¿Cómo se le hace seguimiento a eso, Contralor? Y realmente escapa ya de nuestra competencia constitucional una vez que es remitido al Ministerio Público. Igual tenemos una dirección que hace un seguimiento para nosotros saber, porque muchas veces en la auditoría somos testigos, tenemos que ir entonces hay una dirección que hace una supervisión, un seguimiento, pero no es nuestra responsabilidad. Y evidentemente no tenemos el mismo criterio que el Ministerio Público. Eso es categórico. ¿Qué quiere decir eso? Y porque nosotros enviamos
200 reportes de indicios de hechos punibles por más de 400 millones de dólares y muchos de ellos ahora veo que se están sobreseyendo, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Asunción, que la auditoría que habíamos hecho nosotros se están archivando por falta de mérito. En lo que es la utilización de bonos, por ejemplo, que ahora también le cuestionamos al actual intendente Oscar Rodríguez, ¿verdad? Es exactamente la misma conducta la que había hecho Mario Ferreiro, que utilizó dinero de bono que es para infraestructura para pagar salarios. Es exactamente el mismo caso, ¿verdad? Hace poco, justamente a propósito de que el informe de la Contraloría es vinculante o no, una senadora hizo referencia a esto, de que dijo que a Mario Ferreiro le perseguimos y a Oscar Rodríguez le blanqueamos más o menos. El reporte es idéntico. El de Mario Ferreiro es peor porque es consecuencia de una auditoría financiera. El de Oscar Rodríguez es un análisis de documentos nomás, que dijimos, si ya confesaste que hiciste esto y ya reportamos, en un caso idéntico, nosotros directamente mandamos a la fiscalía, ¿verdad? Así es que yo creo que la suerte de Oscar Rodríguez tiene que ser la misma que la de Mario Ferreiro, porque si el criterio es que no hay mérito para la profundización o la persecución penal, quizás estemos equivocados nosotros, no sé, nadie es acá el dueño de la verdad, pero sí, lastimosamente, y no es solamente esta administración, esto viene ya de años, nosotros tenemos una cantidad enorme de reportes que no tienen causas penales, no están imputados, no están condenados, y sobre hechos de corrupción, ¿verdad? Y por valores, digo, superior a los 400 millones de dólares. Es un platal. Pero ahí está la auditoría que hicieron ustedes de un ejercicio fiscal 2022-2023 del gobierno anterior con montos millonarios. Sí. Y hoy eso, se creó que con una comisión bicameral y terminó. O sea, tampoco, digo, ¿cómo es que ustedes hallaron esas irregularidades? Acá hay un problema, y digo esto absolutamente desprendido de la valoración personal que yo le tengo al fiscal general, que lo tengo, que es un académico y a quien admiro profundamente. Separado esto, yo creo que hay una diferencia de criterio jurídico en cuanto al valor que tiene una auditoría. Porque yo lo escuché al fiscal general decir que ellos tienen que volver a verificar todo el proceso que ya se auditó. Y una auditoría es un producto técnico basado en evidencia de un órgano constitucional. Si hay que volver a rehacer el trabajo de la Contraloría para poder imputar, entonces la institución que se tiene que cerrar sería la Contraloría, porque ¿para qué nosotros estamos? ¿Verdad? No puede ser que nosotros hagamos una auditoría que nos lleva de 6 meses a un año con evidencia, porque el auditor es personalmente responsable de lo bueno y de lo malo. Él puede ser querellado el día de mañana si es que miente en su informe, ¿verdad? Entonces, yo creo que la Fiscalía debe de trabajar más de cerca con la Contraloría. Y repito, no es una cuestión actual, este mismo problema ya tuvimos con la anterior fiscal general, que teníamos discusiones terribles, ¿verdad? Porque ellos tienen diferencia de criterio. Y es cierto, nosotros le llenamos la casilla de entrada de denuncia. Eso también es cierto. Pero bueno, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? No podemos. Pero yo todavía no entiendo, por ejemplo, por qué el caso de las inconsistencias y las declaraciones juradas del expresidente Mario Aldo Benito y no tener fiscal designado. Y ahí estamos hablando de una enorme inconsistencia, incluso que la Fiscalía le tiene que hacer la investigación, ni siquiera la DENI ya aportó los datos, ustedes ya hicieron las observaciones correspondientes. Y decimos, ¿por qué no hay un fiscal que está investigando ese caso en particular? Estamos hablando de la comisión eventual de varios hechos punibles, de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y de otras figuras, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, esas son las cosas que yo digo, ajustes que necesitamos. Entiendo eso que decís, tienen que trabajar más coordinadamente con el Ministerio Público, pero y que ya viene hace rato. No encuentro yo hasta ahora una... No, sí, es porque lo que tiene la Fiscalía en sus cajones, de los cajones más grandes del mundo. Y por eso. ¿Vos te acordás de 2? Pues yo me acuerdo de 200. No, menciono lo que para mí es más escandaloso, ¿verdad? Contralor, gracias por su tiempo, gracias, muy amable. Gracias, Pipo, gracias, Jorge. Buenas noches. Hacemos la pausa. A la vuelta, Emiliano Fernández, viceministro de Transporte, va a estar con nosotros, Pipo.
Bueno, los sellos dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como el sello universitario, pero cuando hablamos de protección todos tenemos un sello de calidad y un sello de Capaclor. Buscarlo en cloro y lavandina y asegúrate de desinfectar todo 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Vení a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos, celulares, televisores, heladeras, split y mucho más. Y todo lo llevas sin entrega inicial. Acordate que solo Bristol premia a sus clientes con 3.000 millones en premios. Y con tus compras participas del próximo sorteo este 31 de octubre para ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetros 2024. ¡Qué locura! Visítanos en una de nuestras 90 sucursales. Contactanos por WhatsApp 0991-670.000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, y ya le saludamos en este segundo bloque a Emiliano Fernández, viceministro de Transporte. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, buenas noches a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia también. Bueno, viceministro, la semana pasada, el jueves, estaba viendo el posteo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, firmado. La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, envió a la presidencia el proyecto de ley de transformación del transporte público. Buscamos darle a la gente un transporte digno, seguro, previsible y moderno que mejore su calidad de vida. Quiere decir que hoy tiene el presidente de la República este proyecto que después tiene que tomar la decisión de cuándo remite al Congreso para su estudio correspondiente en comisiones. Asimismo, es el canal oficial, ¿verdad?, de la remisión por parte del presidente del Poder Ejecutivo al Congreso para el estudio de este proyecto importante, de este proyecto transformador que estamos impulsando para la reforma del sistema de transporte público de pasajeros. Veía una crítica que me llamaba la atención, decía, no sé si era un político en un medio, le están permitiendo, a lo mejor el gobierno le va a comprar colectivo a los transportistas de siempre. Y no es así, en todo caso el gobierno va a volver a licitar. Primero que las rutas van a ser son todas nuevas, se van a licitar y eventualmente, si hoy yo soy transportista, hoy deberé cumplir con ciertos requisitos, presentarme a licitar una ruta y que me den los colectivos, evidentemente. Efectivamente, estamos nosotros proponiendo un cambio de la manera en que se gestiona todo el modelo del sistema de transporte público, cambio que es pertinente porque va a ayudar al proceso, a una estructuración más sana de cómo manejar el sistema de transporte público. Y esa estructuración es la que tiene muchos elementos innovadores, y uno de ellos tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Hoy los procesos no son licitados. Hace 20 años se licitaban los itinerarios y cada 7 años hay permisos sumarios. Se presentan algunos papeles y vamos adelante. Entonces vamos a cambiar eso, vamos a elegir las empresas que van a operar, que van a proveer flota con procesos ya licitatorios. Eso es uno de los cambios también importantes que vamos a tener en la ley, pero hay todo un cambio del modelo de negocio que sería interesante explicarlo, ¿verdad? Porque tiene muchas aristas que sin duda tiene que ir conociendo la audiencia y la ciudadanía para entender mejor de qué se trata eso. Y si me permite, me gustaría explicar esas intuiciones. Adelante, sin duda, con todo gusto, las preguntas específicas que tengan. ¿Qué queremos hacer nosotros? Hoy el sistema está funcionando mal, todo el sistema funciona mal. Funciona mal los itinerarios, funciona mal la frecuencia, los buses están viejos, la manera en que se licitan las empresas que van a trabajar, no hay licitación, son permisos consuetudinarios por simple presentación de papeles. El sistema, como se manejan las finanzas, está también mal, y muchos elementos que se traducen finalmente en ese mal servicio que es muy fácil de reconocer, que toda la gente nos reclama hace mucho tiempo. Entonces, el sistema está mal, tenemos que cambiar el sistema. ¿Cuáles son los elementos, los pilares de la reforma? El primer pilar es el normativo. La ley actual del sistema de transporte público pasajero no alcanza. La ley 1590 del año 2000 ya no alcanza para toda esta reforma que queremos llevar adelante. Un pilar entonces es la reforma, es el proyecto de ley, es el tema normativo. El otro pilar que tiene que ver con la reforma de forma global tiene que ver con la vialidad, donde se da el tránsito del bus. La vialidad también es un tema que hay que resolver. Una mala calle, unos baches, hace que se detenga el bus y eso significa menos velocidad para la travesía de la gente, los semáforos descoordinados, los giros, hay un tema también de vialidad.
El otro tema que tiene que ver también con la reforma tiene que ver con la renovación de la flota. Estamos hablando de 1000 buses. Renovación y ampliación. ¿Por qué hablamos de renovación? Y los buses están viejos. Un bus viejo es un problema a la seguridad. Hay buses que se incendian. Por suerte nadie todavía se perdió una vida humana, pero vamos a esperar eso. Un bus viejo es un bus que se descompone en la calle. Eso significa más tiempo para la gente. Un bus viejo no le da confort al usuario. Un bus viejo es seguridad, es calidad, es confort también. Y es tiempo también para el usuario. ¿Y por qué hablamos de renovación? Bueno, hay que renovar los buses viejos. Hoy la flota de buses tiene aproximadamente 12 años en promedio, pero hay flotas que ya tienen 19, 20 años. Buses circulando con 19 y casi 20 años. Son buses viejos que consumen combustible, que tiran mucho smog, muchos problemas. Y también cuando la gente espera mucho es porque falta buses también. Eso se llama ampliación. Entonces vamos a trabajar también en renovación y en ampliación de flota. 3 elementos son norma, vialidad, y flota de buses. De la norma, que es el proyecto de ley que se va a presentar al Congreso, quiero quizá dar una profundidad de 2 temas en particular que me parecen muy relevantes. Ustedes me detienen cuando quieren, ¿verdad? Porque es un tema bastante amplio que explicar. Pero dos cosas quiero puntualizar en muchos elementos de la ley. Uno tiene que ver con un concepto llamado imprescindibilidad. El servicio de transporte público de pasajeros es una obligación del Estado proporcionar a la ciudadanía. ¿Por qué es una obligación del Estado? Por eso es una política pública. Es una obligación porque la ciudadanía, para desarrollarse, las personas para desarrollarse, necesita movilizarse. La movilidad es un derecho a la gente. Y movilizarse de forma eficiente y a costos asequibles. ¿Por qué? Porque si yo no me movilizo, no me voy al mercado a vender mis verduras. Si yo no me movilizo, no me voy al trabajo, al centro de salud, o me voy a la educación, a la actividad que quiera. La movilidad es un derecho de la ciudadanía y los estados tienen que garantizar. Por eso esto es una política pública y es una obligación del Estado. Entendido eso es muy importante. Lo que ponemos en la ley es un concepto básico llamado imprescindibilidad. El servicio de transporte público, dado esta particularidad que acabo de decir que es inherente al desarrollo de las personas, no puede ser interrumpido. Se tiene que garantizar la continuidad y regularidad del servicio de transporte público. Son 2 palabras claves, continuidad y regularidad. Y el Estado tiene que garantizar eso. No es que mañana amanecemos y no hay buses en la calle. O amanecemos y hay menos de lo que tiene que haber. Continuidad y regularidad. Pero para eso, jurídicamente es importante declarar lo imprescindible en la ley especializada de transporte público, que es también uno de los elementos que ponemos en el marco de la propuesta que se va a enviar al Congreso. Y esto actúa con varios otros elementos que ahora quiero comentar. Eso, por ejemplo, también en una conquista vamos a declarar eso imprescindible. Y eso actúa con un elemento más global y que tiene que ver con el modelo de negocio. Todo lo que está redactado en este proyecto de ley, que vamos a tener el texto ya muy pronto todo el mundo para ver párrafo por párrafo, coma, acento por acento, pero cuyos elementos ya hemos socializado, todos los elementos clave explicando cómo va a funcionar. Todo lo que esté redactado esto en beneficio del ciudadano. ¿Qué quiere lograr la reforma? Hay un concepto básico en transporte que se llama tiempo. El transporte tiene que ver con viaje y tiempo. La gente quiere perder menos tiempo en el proceso de su viaje a su actividad. Menos tiempo esperando el bus y menos tiempo viajando. La reforma trata principalmente de bajar los tiempos. El tiempo en espera un bus que no viene, entonces tenemos que tener más flota. Espera un bus que llega lleno, quiere decir que falta más flota. Espera un bus, me lleva y se descompone, está viejo el bus. Me voy por una travesía donde hay un tránsito caótico, donde la señalización semafórica es un problema, donde las vías tienen baches donde se detiene el bus. Me voy en un trayecto donde no hay carriles exclusivos al bus, por lo tanto no puedo acelerar. Hagamos más carriles exclusivos. La reforma también nos ayuda a generar este proceso llamado tiempo, disminuirle el tiempo al ciudadano. Todo está enfocado en eso. También en seguridad, en calidad, en confort, en viajes 24/7 le llamamos nosotros. De madrugada también hay actividad. ¿Por qué no hay buses de madrugada? Entonces todos estos elementos es el objeto final de la reforma. Para eso tenemos que hacer que funcione el sistema. Imprescindible es uno de los elementos. Y el segundo es nuestro modelo de negocio, el sistema de transporte público en Paraguay. Hoy funciona a contraintuición económica. Y esto es clave. Si yo tengo un sistema que funciona bien, puedo tener finanzas también robustas para las empresas,
las empresas que son robustas financiera y administrativamente pueden llegar a ofrecer calidad. Esa calidad monitoreada por un regulador que también hay que fortalecerlo, es la manera que el sistema funcione bien. El modelo de negocio hoy, el sistema de transporte público, está a contramano de la intuición económica. Y un concepto clave ahí es la economía de escala. Nuestro modelo, el sistema de transporte público tiene que trabajar a economías de escala. El modelo actual que nosotros tenemos trabaja en contra de la economía de escala. Tengo que definir qué es economía de escala para la audiencia, porque esto es una de las claves de por qué vamos a cambiar esto. Economía de escala significa que el negocio se enfrenta a un proceso de venta de productos o servicios donde requiere una gran venta a escala para generar ingresos robustos para la empresa, para que la empresa opere y tenga calidad y tenga rentabilidad. ¿Por qué el servicio de transporte público se enfrenta a una economía de escala? Porque el valor por el cual vende su producto o su servicio, en este caso el pasaje, es pequeño, 5.000 guaraníes. Entonces, 5.000, yo siempre doy este ejemplo, comienza la travesía de un bus. Un pasajero recolecta 5.000 guaraníes, 2.300, 3.400 más el subsidio. Entonces el empresario recolecta 5.000, 2 pasajeros recolectan 10.000. Pequeño, tiene que recolectar 15.000 pasajeros para generar un volumen que mueva los buses, sostenga la administración y dé la rentabilidad. Por lo tanto, el transporte público de pasajeros tiene que trabajar en economía de escala. ¿Qué hace hoy nuestro sistema de transporte público? Trabaja en contra de la economía de escala. En una travesía, le doy un ejemplo, Eusebio Ayala, desde el inicio de Eusebio Ayala, bueno, hasta el final de Eusebio Ayala, 21 empresas participan de la misma travesía, compiten por los mismos usuarios, por lo tanto cada uno agarra una partecita del negocio y no agarra la cantidad suficiente de dinero para generar esa economía de escala. Estamos en contra de la economía de escala. Doy algunos ejemplos internacionales. Uruguay, Montevideo, su zona metropolitana. Ellos le llaman urbano, suburbano. Es Montevideo la capital, Canelones y San José. Esta es el área metropolitana de Montevideo. Ellos en ese en ese circuito operan en promedio 2.000 buses. En el área metropolitana de Montevideo, operado por 7 empresas. 2.000 buses operados por 7 empresas. No hay muchas empresas y hay 2.000 buses. En Paraguay, área metropolitana donde tenemos competencia nosotros, trabajan en promedio por día 1.650 buses, menos de lo que trabajan en Uruguay. Y tenemos 37 empresas operando los 1.650 buses. ¿Por qué pongo el ejemplo de Montevideo, Uruguay? Aprovecha la economía de escala y es un lugar donde el servicio de transporte le trata bien a la gente. Está bien puntuado por la gente. Me voy a otro lugar, otro modelo, un modelo distinto. Me voy a Chile, Santiago y su área metropolitana. Santiago y su área metropolitana, votado por la propia gente en encuestas, es un servicio que la gente está conforme. Tiene sus dificultades como todo, pero la gente está conforme con el servicio. 8.000 buses, 7.800 más o menos, 8.000 buses. Tiene, y hace poco nada más, tiene 11 empresas de transporte. Tenía 7 hasta hace unos 2 meses, hubo unas nuevas unidades funcionales, tiene 11, 8.000 buses. Nosotros tenemos 37 empresas y tenemos 1.650. ¿Qué quiero señalar con esto? Estos países donde funcionan bien sus sistemas aprovechan la economía de escala porque el modelo de negocio de transporte público es economía de escala. Por lo tanto, el modelo está estructurado financieramente bien. Nosotros estamos en contra de la intuición económica y ese es uno de los grandes problemas también. Todo el mundo compite por los mismos pasajeros. Y no solamente los pasajeros del área metropolitana, después vienen los buses, los permisionarios que se suben en las rutas municipales, vienen los de corta y mediana distancia, entonces nos peleamos todos por un puchito del proceso y eso hace que las finanzas no sean robustas. ¿Y dónde van los transportistas a buscar más ingresos? Y a la fuente de los ingresos, o subsidios o pasajes. Pasaje permanece igual, entonces presionemos para aumentar los subsidios. Entonces eso no es una buena estrategia. Tenemos que cambiar el modelo de negocio, tenemos que hacer que la estructura financiera sea robusta para tener también empresas de transporte robustas y nos ayuden a generar un servicio de calidad al usuario y también puedan renovar la flota de tal manera que el mismo modelo le dé esa fuerza, sea un motor financiero potente. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que de 37 empresas nos vayamos a un número más óptimo de empresas? ¿Cómo se hace? Porque hay mucho. Y bueno, ahí viene una tecnología que tiene que ver también con el modelo de negocio. Lo que nosotros proponemos y tiene que ver con modelos que funcionan en Chile, en Colombia, aprovechando la economía de escala, lo que vamos a hacer es agrupar los itinerarios
que hoy existen. Pongo un ejemplo. Asunción, esto dice, perdón por tener acá un poco, tuve una pequeña lesión. Asunción es como una mano. Acá está la oficina de gobierno. Y por acá viene el eje norte, acá viene el eje este, acá viene el eje sur y sus combinaciones. Estas son las entradas a Asunción y todos vienen a Asunción. Así está Asunción. Así es Asunción. Pues así con esa venta está Asunción. Más o menos así. Algunos puntos. Perdón por mostrar, hubiese mostrado mi mano. Está bien. Pero lo que quiero señalar es que hay ejes por donde vienen las travesías de los buses. El eje norte. El eje norte viene de Limpio, Mariano Roca Alonso, Los Maputá, Asunción, viene también de Villa Halle, Benjamín Aceval, viene de Falcón, viene de Nanagua. Todo ese eje hay muchas empresas que vienen. Y son varios itinerarios, pero es un eje establecido y bien definido. Ese eje se puede llamar, y eso lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a llamar una unidad funcional, que es el grupo de itinerarios que van ahí. Esa unidad funcional, nosotros vamos a agrupar todas esas rutas, esos itinerarios, van a estar agrupados ahí. No vamos a cambiar itinerario todavía porque la gente se acostumbró a su itinerario. Si vos le cambiás el itinerario de la noche a la mañana, genera un caos. Eso pasó en Santiago cuando hicieron la reforma. Ellos le llaman Big Bang, cambiaron los itinerarios y casi cayó el gobierno de Bachelet. Y a partir de ahí tuvo un problema político muy fuerte. Lección aprendida de transporte, nada se hace de la noche a la mañana. Tiene que ser gradual porque hay conducta, la gente ya hizo su trabajo porque tenía un bus que le lleva el trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, trabajando con los mismos itinerarios, vamos a optimizar algunas vías sin duda, vamos a generar un eje norte, una unidad funcional. Y en esa unidad funcional vamos a llamar a licitación para que una empresa opere toda esa unidad funcional. No que haya 20 empresas allí. De tal manera que esa única unidad funcional va a tener como mercado todo ese eje aprovechando lo que se llama economía de escala. Vamos a agrupar los itinerarios en unidades y vamos a licitar. Eso no va a evitar que de repente mañana 5 empresas puedan fusionar en hacer un consorcio y presentarse como consorcio. De hecho, vamos a motivar que eso suceda. De 37 empresas vamos a tener que bajar a un número menor de empresas para aprovechar la economía de escala. Vamos a empujar a la empresa, consórciense, agrúpense, porque de la manera que está esto ya no es posible. Entonces, claro, hay 37 paradas, 37 talleres, 37... Bueno, mire, clarísimo lo que acaba de decir. El gasto en el sistema se expande innecesariamente. ¿Qué pasa con los bancos hoy? Se fusionan, economía de escala. Cuando hay economía de escala es mejor tener empresas más grandes y robustas y no atomizado el sector. Y eso es un problema financiero fuerte. Por eso que el modelo en sí tiene muchos problemas. Está mal estructurado. Entonces, una vez que definamos con la tecnología de expertos de transporte las áreas funcionales, vamos a definir que en esa área funcional, por ejemplo, se necesitan 200 buses. Esta área norte tiene 30.000 pasajeros que se suben todos los días, por lo tanto necesitan 200 buses. Estoy dando un ejemplo. Vamos a hacer una licitación para que nos provean la flota. Y aquí voy a enganchar con los 1.000 buses esto. Ese eje norte necesita 200 buses nuevos. Licitamos al sector privado para que provea 200 buses nuevos. Y el sector privado va a ir a buscar los buses, va a comprar los buses con su bolsillo, con su equity, le llaman los economistas, ¿verdad? Los financistas, con su dinero propio, o va a prestar dinero para comprar los buses y va a competir con otros empresarios, proveedores de flota o otros inversionistas en flota y nos van a ofrecer los buses para ese circuito llamado unidad funcional. Van a competir ellos con una variable de licitación. ¿Cuál es la variable de licitación típica que se usa? Y van a decirnos, yo voy a dar 200 buses y cada bus le va a costar al sistema, un ejemplo, $1.000 mensual por bus, como un alquiler, como un rentacar. Cuando nosotros nos bajamos en el aeropuerto Silvio Pettirossi, ahí es donde está la rotonda, esa circunvalación, tenemos un rentacar ahí frente. La gente que hace, se va y renta, bueno, los turistas, un vehículo. Ese vehículo no es del chofer, del turista que quiere el rentacar, es de un inversionista de flota. El inversionista de flota le alquila. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a tener inversionistas de flota que van a disponibilizar para el sistema, para esa unidad funcional, los buses. Después voy a explicar por qué hacemos todo esto, porque es importante entender por qué hacemos. Pero eso, después tenemos la unidad funcional, agrupamos con la tecnología de transporte para aprovechar la economía de escala, licitamos la flota, un inversionista, 30, 40 millones de dólares, tiene que comprar la flota nueva,
tiene que comprar una parte de flota de buses eléctricos. Esa es la combinación que vamos a mirar. Y ya tenemos unidad funcional, tenemos los buses. ¿Quién maneja los buses? ¿Y cómo se pagan los buses? Hacemos una licitación separada, concomitante. Lo importante es que los contratos ya son distintos. Este ya es un contrato distinto. Hacemos la licitación del operador, del quién va a manejar los buses. Y se presentan operadores para ver quién va a ganar esa operación. ¿Qué pasa con los Uber? Tenemos un inversionista en flota de Uber y contrata choferes. Tenemos los buses de las unidades funcionales, licitamos los choferes. Eso se llaman operadores del sistema. Y eso va a ser otro contrato, un contrato separado del contrato de buses. Eso se llama separación de activos estratégicos. O sea, la empresa de transporte no vaya a tener colectivo, va a tener choferes, va a tener mecánicos, va a tener administrativos, va a tener contadores, va a tener todas sus empresas, pero los buses van a ser alquilados, pueden ser de ellos o pueden ser alquilados a ellos mismos o pueden ser alquilados a una empresa. Pero son contratos distintos. Y eso que acaba de decir es muy relevante. ¿Por qué estamos haciendo todo esto, verdad? ¿Para qué tanta parafernalia, verdad? Para hacer esto. Esto tiene una aplicación financiera y tiene una explicación relacionada con la imprescindibilidad que decía al inicio. Quiero conectar por qué se hace esto, y esto sucede en otros países, y todo eso sucede en Chile, en Colombia, se está haciendo en Costa Rica y en otros países, porque es importante esto desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del servicio imprescindible. Explico primero desde el punto de vista financiero por qué hacemos todo esto. Y quiero dar un dato antes de avanzar en eso. Hoy el sistema de transporte de pasajeros tiene aquí en Asunción y su área metropolitana 1.650 buses, como dije, con una antigüedad importante en promedio de 11 o 12 años. Pero hay una flota muy grande que está llegando a su edad límite. Hoy la norma nos permite que los buses circulen hasta 20 años. Un bus de 18, 19 años ya está muy cansado, por decirlo de una manera. Está muy estropeado. Igual tiene que circular hasta los 20. Si hoy no hacemos nada en el gobierno de Santiago Peña, que es el desafío al cual el presidente nos motivó a hacer un nuevo sistema y un buen sistema, si no hacemos nada, en el 2028 500 buses van a tener más de 20 años. Y no solo más de 20 años, ya tienen 15 años, 16 años, ya están viejos los buses. Entonces, 500 buses, ¿cómo el sistema va a renovar buses? Los operadores no tienen la capacidad de renovar 500 buses. Claro. Pero ¿qué tenemos que hacer como Estado? Tenemos que tener más buses más nuevos para la gente. Nosotros queremos bajar la antigüedad del recorrido de los buses a 15 años. Si bajamos a 15 años, como pretendemos bajar, vamos a tener 800 buses que van a tener más de esa edad. Por lo tanto, 800 o 500 buses, un número grande de flota que hay que renovar. Entonces tenemos que tener hoy una tecnología financiera para renovar esa flota. Porque el sistema los operadores no tienen. Quizás una o dos empresas tengan capacidad financiera, pero las demás no tienen. Y eso es justamente un problema, cómo renovamos la flota. Entonces tenemos que tener una estrategia financiera de renovación y ampliación de flota. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y ahí vuelvo a la separación de los activos estratégicos. Se acordarán, bueno, mi antecedente un poco de académico me hace repetir algunas cosas. Hemos hecho una unidad funcional, que es una agrupación de itinerarios por eje. Hemos dicho que en ese itinerario se necesitan 200 buses. Hemos hecho la licitación de 200 buses con un proveedor privado que trae los 200 buses, disponibiliza el sistema. ¿Cómo le pagamos a él? Y le pagamos una mensualidad, tipo un alquiler de los buses. Licitamos el operador y ese es el operador que va a manejar los buses. ¿Por qué hicimos todo esto? Y hablo primero del proveedor de flota. La provisión de flota no es un negocio de operación, tal cual dijo Pipo, es un negocio de inversión financiera. Hay gente con inversión grande, con finanzas grandes, hay bancos que quieren financiar provisión de flota, pero no quieren involucrarse en el negocio de operación financiera, de operación de buses. Porque este es otro negocio, tiene una dinámica un poquito más complicada. Ellos quieren invertir en flota. Entonces, lo que hacemos es especializar al sector. Esto es un sector llamado inversión, llamado finanzas, llamado bancabilidad, llamado riesgo, y lo manejamos distinto. Y promovemos la llegada de capitales para invertir en flota nueva. ¿Se acuerdan que nuestro problema era la flota está muy vieja, hay que renovar? Estamos generando un modelo bancable para inversionistas en flota, porque disociamos el riesgo de la operación del riesgo de la inversión en flota. Esto es otro contrato y esto se paga aparte. ¿Y por qué esto se paga aparte? Vamos a suponer que ya tenemos la flota, tenemos los operadores, pero el operador no cumple el estándar de servicio, se porta convenientemente.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Si el operador no hace bien su trabajo, la ciudadanía se resiente. El Estado le tiene que sacar a ese operador del circuito, si es que funciona mal, y poner a otro. ¿Y por qué el Estado va a poder hacer eso? Porque la flota de buses no es del operador. El operador es un agente especializado en gestión de recursos humanos, de mantenimiento, de salida de flota, de llegada, de despacho, de atención. Él se especializa en gestión. Él no es dueño de la flota de buses. Por lo tanto, si él tiene inconvenientes, sacamos, ponemos a otro y los buses continúan afectados al servicio de transporte público. ¿Qué sucede hoy en nuestro sistema? Hoy el transportista es dueño de la flota de buses, es dueño de los itinerarios, es dueño también del patio donde los buses duermen o se mantienen o donde se limpian los buses. Si él tiene algún problema financiero, este transportista resiente todo el sistema. Y si resiente todo el sistema, servicio mala calidad, ¿qué tiene que hacer el Estado? Sacarle a ese operador malo. Pero al sacarle al operador malo, él sale con sus buses y deja sin buses al sistema. Lo cual el gobierno no puede permitir, porque el servicio de transporte público, una política pública, es imprescindible para la gente, es un motivo de desarrollo. Entonces hay temas financieros y de continuidad y regularidad. Hasta aquí me quedo con estos temas y atento a las consultas. Esto que dijiste, tiene que haber un consenso también. Este proyecto que ya tiene el Poder Ejecutivo, que tiene que remitir al Congreso. Sí. Hay un consenso con hoy el sector transporte. Estamos hablando de un sector fuerte que todavía tiene el control. Si el Estado quiere bajar este proyecto y ellos no están de acuerdo, ¿qué pasa si te retiran sus unidades? Nos quedamos sin el servicio básico, ¿verdad? Hace un problema serio. ¿Se dio ese consenso, este diálogo con ese sector? Nosotros, a ver, esa es la economía política de la implementación y es clave para esto realmente. Nosotros, ¿qué hicimos nosotros en el proceso de elaboración de este documento estratégico, sensible, pero muy importante y necesario para la ciudadanía? Tuvimos una estrategia, una doble estrategia desde el gobierno. Primero tenemos que construir una propuesta sólida y viable. Para eso lo trabajamos mucho al interior ejecutivo con varias instituciones y varias disciplinas del Poder Ejecutivo. Nos fuimos a países donde funciona bien, hablamos con autoridades de esos países, hablamos con expertos, hablamos con transportistas, para que nos digan cuáles fueron sus problemas, implementación, qué funciona. Armamos un cuerpo legal, un borrador del proyecto de ley, ¿y qué hicimos? Todavía ese borrador no se compartió quizás como borrador. ¿Por qué? Porque era un documento de construcción. Pero nos fuimos a lo que se llamaba la socialización. Y eso nos llevó un mes hasta la semana anterior. ¿Qué es la socialización? Tiene que ver con tu consulta. Perdón que me vaya porque es importante el contexto. Me parece pertinente para que esto se entienda bien. En la socialización nos reunimos con 17 organizaciones, con algunas más de una vez, 80 personas en las reuniones. ¿Qué hicimos en esas reuniones? Lo mismo que hicimos en el Congreso hace 2 días. Le presentamos, este sistema va a funcionar así, le expliqué esto que acabo de explicarle a ustedes, poco de presentación con más profundidad para demostrarle qué creemos, por qué y cómo va a funcionar. Eso hicimos con las organizaciones de pasajeros, eso hicimos con las organizaciones de personas con discapacidad, eso hicimos con la prensa, hicimos una invitación a la prensa, eso hicimos con organismos multilaterales, eso hicimos con los choferes del sistema, con los trabajadores, con las centrales de trabajadores del sistema, eso hicimos con cada uno de los gremios de transporte, CETRAPAN, FETRAN y UCETRAMA, eso hicimos con ellos juntos, con ellos por separado, hicimos con todas las empresas también, a cada una de las empresas le llamamos varias reuniones. Hicimos también con organismos multilaterales, nos reunimos también con municipios porque hay una dinámica municipal también en el medio y tenemos más reuniones todavía que estamos haciendo. Esa socialización, tal cual estoy contando, nosotros comentamos a los transportistas, que quizás son los jugadores un poquito más relevantes. ¿Qué dicen los transportistas? Y esta es una percepción, pero yo creo que no estoy lejos de la percepción de lo que está pasando. Nosotros, o por lo menos en las presentaciones, y tampoco nos mandaron decir, no tuvimos un no rotundo. No me interesa, váyanse de acá. Esto es imposible, no funciona. Yo nunca tuve esa conversación, yo me fui al gremio inclusive a hablar. No solamente lo recibí en la casa del viceministerio de Transporte. Nunca tuvimos un no rotundo. Tuvimos muchas consultas, que es natural. Lógico. Una forma de negocio de 30 años, vamos a cambiarla. Le decimos a ellos que nosotros no queremos expulsar a nadie, queremos ordenar la finanza para que sea sostenible la estructura financiera y muchas consultas.
Sí, sin duda, ellos nos prestaban, tenemos nuestras dudas, no me sirve. Y es natural, y ellos lo que dicen, y lo que me dijeron en muchas ocasiones es que quiero leer la ley párrafo por párrafo. Si bien es cierto, yo te expliqué cómo va a funcionar la ley, ok, y está bien. Entonces la ley párrafo por párrafo, comenzamos la lectura la semana que viene. Pero un no rotundo no existe, y esta ya es mi percepción, creo que hay una predisposición para trabajar en un modelo robusto para todos, de una vez por todas, que le trate bien a la gente. Para ir cerrando, viceministro, en este calendario, en este cronograma trazado por la institución a tu cargo, el Viceministerio de Transporte, la estimación que tienen ustedes de cuándo esto, si se logra el consenso, pasa a la instancia legislativa, se logra el consenso con todos los sectores involucrados, la estimación que tienen ustedes de la implementación de esto, ¿cuándo sería? Bueno, esa es una pregunta muy relevante. Lo primero que quiero decir que un proceso de esta naturaleza sin ley es imposible abordarlo. Así es. La ley es el hito clave e importante para activar todo este proceso. Ahora, una vez que tengamos la ley, ¿qué trabajo tenemos para decirte yo el plazo? Te voy a decir el plazo que tenemos como perspectiva. Tenemos que hacer el decreto, vamos a hacer un plan de implementación de la reforma para que todo el mundo sepa el cronograma que vos me acabas de solicitar. Va a estar establecido un plan en la ley mismo. Nosotros nos obligamos a generar un plan de implementación para que todo el mundo conozca los detalles de la implementación. Tenemos que hacer los nuevos periodos de licitación, las nuevas especificaciones técnicas, las nuevas unidades de función. Hay un trabajo importante financiero, jurídico, de ingeniería de transporte, social y también evidentemente ambiental. Hay que hacer toda esa tarea. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros queremos licitar la primera unidad funcional ya con toda esta tecnología que acabo de decir para el segundo semestre del año que viene. Entonces comenzamos ya con segundo semestre del año que viene, ya una unidad funcional funcionando con todo este sistema nuevo, y a partir de ahí, ya habiendo trabajado toda esta construcción nueva, porque una nueva construcción jurídica la que vamos a hacer, podemos empezar a ir a otros ejes para licitar las nuevas y ver los nuevos vehículos nuevos. Va a llevar unos cuantos años. Durante el gobierno de Santiago Peña, nuestro objetivo es llegar por lo menos a 4 o 5 unidades funcionales. Quizás la experiencia de las primeras y la segunda nos va a dar una aceleración importante, pero va a llevar, y es un proceso gradual, no se puede hacer de la noche a la mañana, es una reforma muy importante. Viceministro, le agradecemos su tiempo. Mucho todavía vas a hablar y explicar, y de eso se trata, ¿verdad? Para entender y para crear consenso, porque cuanto más se socializa, más se entiende. Y yo los mensajes que la semana pasada hacía referencia al problema del caótico tráfico que tenemos en Asunción, lo primero que te dicen, servicio de transporte público en primer lugar es la prioridad. Calidad de vida, tiempo, que desarrollaste bastante el tiempo, y después lo otro, ordenar también nuestra ciudad en el tema del tráfico. Es un desafío, sí. Hay que comenzar, Sí. hay que hacerlo. Es así de sencillo, toda la reforma es así, hay que comenzar en un momento dado. Así es. Gracias, viceministro. Muy amable. Por favor, Muchas gracias gracias. Tipo. Bueno, vamos con Baza. El calorcito de la primavera ya nos hace pensar en nuestro próximo destino. ¿Querés conocer un nuevo rincón del mundo? Baza hace posible tus próximas vacaciones con cuotas de 35.000 guaraníes por millón. Así como escuchaste, 35.000 guaraníes por millón. Solicita tu préstamo al 021-618-7070 y date el gusto hoy. Baza, cuando quieras, estamos. Con Bristol, lleva tu aire split con instalación gratuita. Vas a encontrar las mejores marcas del país, Carrier, Midea, Confi, con garantía de hasta 3 años y en cuotas desde solo 199.000 guaraníes. Pedí tu split hoy mismo sin entrega inicial. Además, participas de la promo 3.000 millones en premios. Acordate que este 31 de octubre podés ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tercer bloque en Carao Cruz. Estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal, como todos los domingos. Y ya le saludamos al presidente de la Cámara de Diputados, al doctor Raúl Latorre. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Sí, muy buenas noches, Jorge, Pipo, de ya un gusto compartir con usted y con toda la audiencia de Caracruz nuevamente. Bueno, un tema... Aprovecho también Sí. para saludar acá a la patronal, a mi esposa Josiane, que
me acompaña por primera vez, prácticamente se tuvo que escapar de la casa, fugarse de los niños, porque es un escándalo cuando la madre sale. Ah, mira un poco, está bien. La primera vez que te acompaña. La Sí. primera vez que me acompaña, pero según ella me dijo no va a ser la última. Ah, y ahí está, bueno. A ver, presidente, ya se recontra habló del tema, es cierto, ¿verdad? Pero para cerrar nomás, tu posición determinante con funcionaria Anadelia Armoa García, ¿cómo? Acosta Armoa. Porque se plantearon varias cosas, ¿verdad? Sin embargo, vos tuviste una posición bastante implacable en el sentido de no ceder, por ejemplo, a los pedidos de permiso, vacaciones, etcétera, etcétera. Y esa fue una decisión que al final todos te reconocieron porque el caso en sí fue muy escandaloso, presidente. No, de hecho que la intención realmente era transmitir un mensaje claro, Jorge. Sí. Y el mensaje es bastante sencillo también. No vamos a permitir los abusos a los humildes. Y dentro de esa lógica, bueno, nos enteramos a través de los medios de difusión masiva lo que había acontecido. Iniciamos el proceso con el corte del comisionamiento porque una funcionaria de la Cámara de Diputados que había ingresado en el periodo anterior estaba comisionada a un municipio del departamento de Caguazú. Cortamos el comisionamiento, la pusimos a disposición de recursos humanos, se plantearon en primer lugar permiso que no tenía razón de ser, después vacaciones y bueno, la posición fue muy clara, tenía que presentarse, ponerse a disposición y también someterse al proceso de investigación porque nosotros también iniciamos una investigación preliminar. Finalmente esta funcionaria termina renunciando y yo creo que quedó claro el mensaje de la Cámara de Diputados para con la ciudadanía que es el que pronunciamos. No vamos a permitir abusos a los más humildes. ¿Cómo quedó o cómo está, en qué etapa esto que tiene que ver con los contratos, los ganadores del concurso, que fue un tema bastante promocionado también y creo que todo se hizo en un marco de total y absoluta transparencia, ¿verdad? ¿Cómo está eso, presidente? Nosotros estamos muy contentos con los resultados de nuestro concurso joven, Jorge. Realmente el planteamiento que hicimos fue sin precedentes. 50 espacios, más de 1.700 jóvenes que fueron a rendir. Un sistema de concurso que omitía completamente la entrevista por la subjetividad que podía yacer en ellas, que priorizaba el examen de méritos y aptitudes. Nosotros le delegamos esa responsabilidad a partir de un acuerdo a la Universidad Nacional de Asunción. Y yo recuerdo cuando conversaba con la rectora Suyi, a quien agradezco, y en su nombre a toda la universidad, le decía yo provengo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Y cuando rendí el examen, a mí no me preguntaban hijo de quién era, ni existió mayores procedimientos más que recibir un temario y me rendí ese día. El formato del examen era de opción múltiple. Todos teníamos la misma información, todos teníamos la misma oportunidad. Y yo le decía a la rectora Suyi, yo quiero que estos jóvenes tengan la misma experiencia que yo estuve cuando me postulé, cuando luché para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Y la verdad que hasta me emocioné porque recuerdo en una de las reuniones que tuvimos con la rectora y su equipo, y nuestro equipo de la Cámara de Diputados, ella me lleva la hoja de formulario, ¿verdad? Y el examen lo iba a elaborar en la Universidad Nacional de Asunción, la corrección se iba a dar de forma automática en base a un lector óptico, una tecnología que ellos tienen, y la transmisión de ese resultado del examen lo iban a hacer en el día la propia Universidad Nacional de Asunción. Y me muestran la hoja, sobre la cual iban a rendir, iban a completar las alternativas, y la verdad que me dio una mezcla de sentimiento entre alegría y nostalgia porque era la misma hoja con la que yo rendí cuando me presenté para el ingreso de Medicina a la Nacional. Y bueno, felizmente creo que la política de transparencia fue clara. Buscamos mantener accesible toda la información en tiempo real a través de nuestros portales digitales. Me reportaba al finalizar el director de informática de la Cámara de Diputados que tuvimos más de 250.000 visitas a estos portales que resistieron. Y en ese sentido, hace unos días yo le daba la bienvenida a este grupo de jóvenes cuyo ingreso se debe exclusivamente a su mérito. Jóvenes con la mejor formación
de las diferentes áreas del conocimiento, de la rama económica, la rama de salud, la rama jurídica, la rama lingüística. Tenemos una profesora guaraní, pues, es otro aspecto en el que tenemos que tener énfasis, la rama de la generación de empleo, la rama de las industrias. Y le decía yo a ellos que finalmente las ideas cambian el mundo, que nuestra esperanza estaba puesta en ellos, en su generación, en su formación, en lo que representaba su ingreso desde la lógica del salto a la cultura del mérito, y que lo iba a tener cerca, que piense, que traigan las ideas, porque las ideas cambian al mundo y que estaban en el lugar correcto para hacerlo, Jorge. Presidente, no hubo reclamos, o sea, nadie se quejó, yo, mi examen, no hubo al final, o sea, no hubo nada, o sea, ese es un paso importante, ¿verdad? Porque del hecho de que no haya mayores reclamos, sino que a lo mejor alguna maldad en algún medio, pero eso pasa nomás luego. Pero a la hora de la verdad, o sea, no es que alguien haya dicho yo rendí bien y no puede ser, sino que rendí, pasé, entré, o rendí, no pasé, me mató el examen con un ingreso, ¿verdad? Que conste que en los ingresos a veces también hay reclamos, ¿verdad? Y acá se pasó esa prueba. Ahora, a partir de esta experiencia y desde la Cámara de Diputados, ¿va a haber alguna propuesta a otros estamentos del Estado para que se aplique este mismo sistema que aplicaron ustedes? No, mira, dos cosas, Pipo. En primer lugar, decirte que sí estamos muy felices con los resultados del concurso en términos de satisfacción. Y si vos te pones a analizar, este habrá sido uno de los concursos más mediatizados de la historia. Más controlados. Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y no existió ningún ruido en el proceso. El proceso fue ordenado, ganaron los que tuvieron que ganar, ganaron los que rindieron mejor. Cuando había empate, las reglas eran claras de cuáles eran los criterios del desempate, de una lógica documental, de experiencia específica, de experiencia general. Y es algo que verdaderamente a nosotros nos dejó muy contentos. Incluso había instituciones, ¿verdad? No la voy a mencionar por una cuestión de código, pero que nos decían, Raúl, queremos que trabajes con tu equipo porque queremos hacer así mismo como ustedes hicieron, ¿verdad? Y esto hay que decirlo, ¿verdad? Yo amo la institución y los principios sobre los cuales se sustenta, que es el ejercicio puro de la democracia y la verdadera representación popular, que tiene que ver con la Cámara de Diputados, pero convengamos que es casi sin precedente que hoy por hoy la Cámara de Diputados sea ejemplo de cómo se debe hacer un concurso de mérito y aptitudes. La verdad que estamos muy felices. Le decía yo también a los ganadores del concurso, que al concurso yo lo quiero como un hijo, ¿verdad? Yo vi todo su proceso, lo protegí, tuvo sus dificultades, tuvieron su resistencia. Entre paréntesis, tengo que agradecerle a mis colegas que me acompañaron todo en este proceso, al equipo de la Cámara de Diputados, además la Universidad Nacional de Asunción, pero finalmente lo vi nacer bien y le tengo el cariño de un hijo. Y como le decía a estos ganadores, por extensión también el afecto del hijo va para ellos. Entrando a los temas de los proyectos importantes que fueron tratados en el Congreso, ¿cuál es tu valoración? En Cámara de Diputados se hacen las modificaciones, el tema de la transparencia a las organizaciones sin fines de lucro, con las recomendaciones sugeridas por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? Es una ley, sé que genera controversia porque se ha polarizado la discusión, lastimosamente, ¿verdad? Generalmente cuando se polariza la discusión, no sé si eso enriquece el debate, porque convengamos que en algún momento, tanto de un lado y del otro, siempre no dejan de tener razón, ¿verdad? Siempre hay argumentos que se pueden recoger de un lado y del otro, pero cuando se polariza, ahí nomás se complica. Pero en líneas generales, tu valoración sobre eso que se aprobó y que ahora está pendiente que el Ejecutivo también se pronuncie, ¿verdad?, para su promulgación correspondiente. Bueno, la verdad que está sucediendo con varios proyectos. Yo creo que hay una calidad en cuanto a las conducciones de las comisiones, de determinados actores de diferentes áreas que tienen una formación importante y una experiencia importante en la Cámara de Diputados. Y eso está generando el hecho de que sí hay varios proyectos que están siendo perfeccionados en la Cámara de Diputados. Vos hablaste de uno que es paradigmático, hasta se podría decir, que es la ley de control de las organizaciones sin fines de lucro. Y en ese entendimiento, cuando llegaba el proyecto a nosotros,
porque se hablaba que se iba a tratar tambor batiente, que iba a ser exactamente como vino el Senado, yo hacía algunos compromisos, ¿verdad? Y, el primero era de tener una escucha activa con todas las partes, tanto los proyectistas como los afectados, directa o indirectamente por este proyecto. Y a partir de ahí, algo que caracteriza nuestra gestión, nuestro modo de hacer política, no solo nuestra gestión de la presidencia de la Cámara, que tiene que ver con la búsqueda de los consensos. Y se habló mucho, ¿verdad? ¿Con quién se habló? ¿Con quién no se habló? Nosotros entablamos la persecución de un consenso involucrando a los diferentes actores. Yo les recibí a un grupo de representantes de la ONG, se hicieron audiencias públicas, yo tuve una conversación fluida y abierta con el Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República del Vicepresidente, sus representantes. Yo tuve una conversación fluida con los senadores desde la lógica de la interpretación del espíritu del proyecto y por supuesto con mis colegas. Y en ese sentido nosotros logramos consensuar con estos actores de los cuales te estoy hablando una versión que finalmente fue la aprobada por la Cámara de Diputados. Una versión que sostiene el aspecto fundamental del proyecto. Porque ¿cuál es la lógica del proyecto? Es controlemos, es transparentemos. Y como decía yo, cuando llegó el proyecto a la Cámara, yo estoy a favor de la transparencia. Siempre he votado a favor de la transparencia y ese va a ser en el transcurso de mi vida política el norte en la brújula de mi gestión. No podía salir en contra. Pero sí creo que hemos perfeccionado el proyecto. Y con respecto a la transparencia, ¿por qué se debate? ¿Por qué el fondo público? ¿Por qué el fondo privado también, no público nomás? Acá hay mucho dinero, muchísimo dinero, que se pide para trabajar en favor de los paraguayos. Hablemos de la parte buena, no te voy a hablar de lo inconveniente que existe, ya se habló de eso, la dificultad, el informe de Gafilad, entre otros. Pero bueno, hay dinero que viene para asistir a todos los paraguayos. El nombre de nuestro país se usa. O sea, no es Jorge Torres, ¿verdad? Jorge Torres que va a venir a darle un servicio a Paraguay. Que determinados actores del Concierto de las Naciones quieren ayudar, a veces con buena intención, a veces para instalar una agenda. Pero ni siquiera te estoy hablando de la agenda, porque creo que se debatió mucho. Y la pregunta es sencilla. ¿Acaso no tienen los paraguayos derecho a saber cómo se utiliza el dinero que se pide y que se da en nombre de ellos? Y es muy difícil, cuando yo hacía la reflexión sobre este proyecto, es muy difícil contrarrestar esa lógica. La ciudadanía tiene derecho a saber. Pero sí, Jorge, yo creo que hemos perfeccionado el proyecto. Yo estoy satisfecho con el nivel de consenso al cual llegamos, tanto con actores del Poder Ejecutivo como con actores del Senado, en lo cual también voy a decir algo que a lo mejor todavía no se pronunció, también tuvo una participación importante el Partido Colorado. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Nosotros provenimos buscamos dialogar con todos, buscamos generar los consejos con todos, pero para nosotros la línea doctrinaria, el pensamiento que está consagrado de su acta fundacional del partido es demasiado importante. Nosotros provenimos de ahí y buscamos servir a todos los paraguayos desde la lógica y desde el cristal de la doctrina colorada que habla de la asociación de hombres libres, que habla de la búsqueda de igualdad de oportunidades a partir de la intervención del Estado, pero que busca a la vez proteger el capital privado. O sea, esa es nuestra identidad y estamos orgullosos de nuestra identidad. Perdón, cambio de pregunta. Claro. Se habló esta semana otra vez, se insiste mucho en el tema candidatura a Intendencia de Asunción, Raúl Latorre, diputado número 1 por Asunción. Hubo un no. ¿Fue un no definitivo o un no por el momento? Mira, la cosa es así, Pipo. Yo, la verdad que en estos últimos tiempos ya me han candidatado me parece que a todas las candidaturas que existen. Pero ¿verdad? bueno, No, yo estoy francamente agradecido por la consideración de la gente, por la consideración de mis compañeros de equipo, mis compañeros de lucha. Siempre vemos mediciones, a Dios gracias, y le agradezco a la ciudadanía, por eso estamos saliendo muy bien parados en las mediciones, pero para diferentes posibilidades. Pero te tengo que decir con claridad, yo hoy estoy abocado con todas mis fuerzas a darle resultados a la gente, a esos 50.000 paraguayos que me votaron para que hoy los represente en la Cámara de Diputados, y bueno, con un compromiso que asciende desde el momento en el cual mis colegas me confieren a mí
la posibilidad de presidir este cuerpo colegiado, el cuerpo colegiado más grande de este país y que tiene una representación territorial clara de la capital y los 17 departamentos. Y ese compromiso asciende aún más porque en mi reelección me acompañan el 90% de mis colegas, la totalidad de los colorados, oficialistas y disidentes, la totalidad de los colegas liberales con sus propias internas del Partido Liberal que también fortalecen la democracia, así como otros colegas del tercer espacio. Entonces, mi responsabilidad, mi compromiso está puesta con claridad en la gestión parlamentaria y que nosotros podamos ser instrumentos para que la gente tenga una salud de calidad, accesible para todos, que tenga una educación que les permita dar ese salto a la formación universitaria, que tengan una seguridad que les dé la posibilidad de que las calles vuelvan a ser de los paraguayos y un ecosistema que permita que todos los paraguayos tengan un empleo digno. O sea, ese es el norte de mi proceso político, de mi gestión y de mi vida profesional en este momento. Por último, presidente, no sé si una partecita por lo menos lo escuchaste y sé que en el Parlamento expuso el viceministro y la ministra Claudia Centurión. Este proyecto, ambicioso por cierto, del tema de transporte público va a requerir un debate intenso, profundo, porque va a ser un cambio de paradigma del modelo de gestión del sistema de transporte público. Y un tema extremadamente sensible. En número estamos hablando de 280.000 paraguayos que utilizan el servicio de transporte público. Entonces ahí en esa instancia del debate, que la próxima semana tengo entendido que ya el Ejecutivo va a remitir al Congreso este proyecto, ese es un proyecto clave, presidente. Para ser concreto, los paraguayos merecen mucho más de lo que tienen en términos de transporte público. Esperar horas ese colectivo que a veces ni llega y subirse todo como una lata de sardina, los paraguayos merecen mucho mejor que eso, mucho más que eso. Y esa lógica yo soy de los que piensan que es fundamental una reforma integral del sistema del transporte público, que es claramente la visión del presidente Santiago y del Poder Ejecutivo, amén de los buses que se van a comprar y la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de determinados artículos o bienes que generan de ese transporte público. Yo soy un convencido de la necesidad de una profunda reforma. Y conversando con los colegas de la Cámara de Diputados, yo veo que también ese es el espíritu, abordar una reforma. ¿Cuáles van a ser los detalles de esa reforma? Y bueno, coincidimos, Jorge, de que esto tiene que tener un profundo debate, así como fueron debatidos otros proyectos emblemáticos, algunos de los cuales estábamos conversando. Pero sí tengo mucha esperanza, mucha fe, porque veo una convicción del Congreso y una convicción del Poder Ejecutivo, del presidente, pasando por los diferentes responsables de las condiciones del transporte público, de que esto tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera disruptiva y radical para que los paraguayos tengan muchas mejores condiciones de transporte público. Presidente, gracias por su tiempo, muy amable. Siempre un gusto compartir con usted y con toda la audiencia. Nosotros hacemos la pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Raúl Ramírez, viceministro del Ministerio de Desarrollo Social. 2 temas sociales claves que vamos a compartir con él. Pausa, ya venimos. Cuarto bloque en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal. Ya le saludamos a Raúl Ramírez, viceministro del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Torre y Juan. Estamos acá para a las órdenes. A ver, Juan le Pipo. Pipo. Juan de Dios. Juan de Dios. Creen que es un nombre, sí, no un apellido. Sí. Dios es un apellido, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Bueno, a ver, viceministro, tema hambre cero. Hay unos datos muy interesantes que me parece es para desmenuzar. 950.000 alumnos a partir del próximo año. Y desglose también de lo que significa el ahorro para la familia. Es un dato muy interesante. 38.500 niñas por día, 770 por semana, después lo que va a hacer por mes, por año una familia termina ahorrando casi 7 millones de guaraníes. El impacto que tiene
o que va a tener a partir del próximo año la implementación de este programa, no solamente se reduce a un plato de comida de calidad para el estudiante. Asimismo, el sistema Hambre Cero para nosotros es un proyecto emblemático, bastante interesante en todos los sentidos, porque llega a nivel país, llega en la economía familiar. Nosotros este año estamos cubriendo 22 distritos que son priorizados y 90 distritos a nivel país, de los cuales estamos asistiendo 450.000 chicos hasta el año 2024. 2025 se va a incrementar 173 distritos más, que va a llegar prácticamente a 950.000 a 1.000.000 chicos que van a estar recibiendo el almuerzo escolar. Asimismo, es importante recalcar el ahorro y la economía familiar, cómo va a impactar el sistema Hambre Cero. Realmente, como usted está diciendo, hay un ahorro de 38.000 guaraníes por día de chicos, ¿verdad? Que eso llega a un mensual a unos 770.000 a 790.000 guaraníes mensual que está ahorrando la familia. Si tiene uno, si tiene dos, eso se multiplica por dos, ya es más o menos 1,5 millones. Entonces, y eso genera, a fin de año, un ahorro en la familia prácticamente un 6.900.000 a 7 millones estás ahorrando. Entonces, eso, el Hambre Cero está realmente impactando en la economía familiar. Asimismo, también en todos los distritos el sistema Hambre Cero está impactando mucho para la macroeconomía, por el hecho de que se está dando oportunidad a las microempresas, los MIPYMES, se está dando oportunidad a la agricultura familiar para que pueda vender su producto. Al mismo tiempo también se le da oportunidades de contratar a señoras, madres de familia de cada institución para que pueda estar cocinando en las escuelas. Entonces es a nivel economía familiar, micro, Hambre Cero está impactando de sobremanera positivamente. Hay una cuestión, una de las dudas que tenía antes de comenzar Hambre Cero, hablábamos siempre con el ministro, era, bueno, ¿cuántos de esos platos que van a sobrar, por cuántos alumnos? Al final me contaba el ministro, era que la deserción, o sea, la ausencia de chicos bajó casi al cero, o sea, están aprovechando a full, justamente como vos decís, al ver que la comida cambió, es comida de calidad, es una comida completa, están aprovechando, como decía, ese ahorro y no ya una cuestión de... Y está cumpliendo es uno de los motivos, ¿verdad?, del almuerzo escolar, que es la no deserción escolar. Eso ya es importante y demuestra la calidad de lo que se está dando, porque si yo veo que le están dando algo de muy buena calidad, obviamente no quiero que falte ni que se pierda. Lo contrario sería que siga habiendo deserción y compañía, y como vos decís, son 7 millones al año por chico, son 14 millones de chicos, muchísima plata. Asimismo, realmente nosotros estamos insistiendo mucho en la calidad del producto, en que llegue en tiempo y forma también. De hecho, que estamos haciendo un esfuerzo grande en el sistema de control que estamos implementando, ¿verdad? Para que pueda llegar producto de calidad, que es lo más importante, al cual nosotros estamos pagando. El Estado paraguayo está pagando por un producto de calidad para que llegue en tiempo y forma y que los chicos realmente gusten de esa comida. Y eso, con este tiempo de proceso de agosto a septiembre, a octubre ahora, ¿verdad? Tenemos un análisis muy positivo que estamos llevando adelante, en el sentido de que hay menos deserción escolar, los chicos se van al colegio, a la escuela, les gusta la comida, entonces eso está impactando positivamente en la educación paraguaya y en la educación de los chicos. Eso es muy importante. También al mismo tiempo tenemos, de hecho, que un proyecto muy grande siempre tiene también sus debilidades. Entonces hay mucha denuncia que el chico no come, que tuvimos al principio problemas de matriculado y el RUE, que los padres no autorizaban a los chicos para que puedan almorzar o merendar o desayunar en la institución educativa. Entonces tuvimos muchos inconvenientes del cual nos fuimos ajustando, hasta ahora nos vamos ajustando para que el proyecto Hambre Cero tenga el éxito deseado que nosotros estamos buscando, que el gobierno nacional, que el gobierno del presidente Santiago Peña apostó a este programa, apostó a este proyecto para que sea algo positivo, para que realmente
realmente tenga el impacto que se está necesitando. Entonces, es muy importante el sistema Hambre Cero y el control que el Ministerio de Desarrollo Social estamos realizando es impresionante para que realmente sea efectivo el proceso de alimentación escolar. Viceministro, y lo otro también que me parece que se dio en estos meses ya de implementación en esta primera etapa a partir de la detección de los puntos más críticos, datos a partir de la información que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística, el INE, las localidades más vulnerables, digamos, más pobres, los ajustes que se están haciendo. Porque la semana pasada veíamos algunas críticas, decían hambre cero, mucho marketing, mucho discurso, pero sin embargo ahí tiene muchos errores. Yo no sé si errores, pero ajustes necesarios y que se van a tener que seguir haciendo porque estamos hablando de un programa extremadamente ambicioso en comparación a lo que se tenía antes, 200.000 alumnos, versus lo que se va a implementar a partir del próximo año, 150.000. En volumen es demasiado grande. Asimismo, es mucha la diferencia. Inclusive nosotros tenemos la estadística que a 60.000 chicos en años anteriores se estaba atendiendo. Nosotros este año ya estamos atendiendo 450.000 y el próximo ya con los 950.000 a 1.000.000 chicos, que eso inclusive puede ir ampliando. Por eso te digo, con todos los ajustes, nosotros nunca dijimos, cuando empezamos a hacer el proyecto y el pliego de base de condiciones en el cual teníamos los lineamientos para que pueda incluirse alumnos de escolar básica, educación inicial hasta el 9º grado en todo el país y en la zona priorizada para que entren los bachilleres también, para que podamos asistirle también. De esa forma nosotros nunca dijimos no, que no vamos a incluir a más instituciones educativas que estaban fuera del sistema por el momento. Siempre una gradualidad que vamos a estar haciendo y buscando, ajustando para que la gran mayoría o el 100% podamos llegar a cubrir a nivel país. Ahora, en estos días, la semana pasada, estamos desde el lunes, vamos a estar asistiendo a los centros educativos, que es de Centro Educativo Municipal y que dependía de las gobernaciones. Son 16 centros educativos que la gobernación estaba atendiendo hasta el 22 de septiembre y dejó de atenderle, entonces automáticamente nosotros ya estamos asumiendo, el Ministerio de Desarrollo se está asumiendo, desde el lunes 21 ya vamos a estar asistiendo también a esos 16 centros educativos. Al mismo tiempo también la gradualidad de otras instituciones, la subvencionada o bachiller, vamos a ir analizando y vamos a ir buscando opciones para que podamos ir cubriendo, porque estamos dentro del ajuste, pues realmente hay mucho que ajustar todavía. Hay instituciones muy grandes, emblemáticos, que te dice tiene 1.000, 1.200 alumnos, pero al final de cuentas te consume 60%, 80%. Entonces hay mucho ajuste que hacer todavía a eso, porque no hay sinceramientos de los directores de instituciones educativas en el cual te dice nada más está consumiendo acá el 60% o el 80%. Entonces esos ajustes estamos haciendo. De hecho, la otra semana nosotros estamos saliendo con un ajuste importante en varias instituciones educativas del país, que vamos a reducir la cantidad de raciones porque no se está consumiendo todo. Entonces, todos esos ajustes nosotros vamos a estar y redireccionando a otras instituciones que necesitan realmente, o algunas otras que podemos estar ingresando, incluyendo más dentro del sistema. Lo otro, viceministro, aprovechando también el tiempo ahora, paso lo de hambre cero, la universalización, la pensión de adultos mayores. Este es un tema a conocer muy bien, viceministro. Siempre fue una oportunidad para los gestores que cometían abuso, el tema del censo, un abuso, digo, de los adultos mayores. ¿Qué es lo que marca la diferencia con esta ley de la universalización de la pensión para los adultos mayores? Sí, en esta nueva ley realmente, y aplaudimos nosotros que se haya sancionado y que seguramente próximamente la otra semana se va a promulgar ya la ley para que pueda ser efectiva y podamos implementarlo. El decreto reglamentario para esa ley nosotros ya lo tenemos todo preparado, apenas que se presente presentamos para que salga y podamos implementar. Hay una gran diferencia, pues realmente en la ley anterior
se hacía famosas inscripciones, se hacía censo, en el cual gente inescrupulosa se aprovechaba de la necesidad de los Sí. adultos mayores para que puedan embaucarle y para que puedan estafarle, inscribiéndole o haciéndole en censo para que pueda incluirle dentro del sistema. Las municipalidades manejaban su antojo en el sentido de que se le inscribía o se le hacía censo a aquellos que ellos nada más querían. Se direccionaba mucho el tema del censo y la asistencia a los adultos mayores. Y con esta nueva ley nosotros vamos a desechar totalmente todo eso, todos los procesos burocráticos que se estaba haciendo. Con esta nueva ley nosotros vamos a estar cambiando todos esos procesos burocráticos con la tecnología. Vamos a hacer cruzamiento de datos directos con las instituciones responsables en el sentido IPS, Registro Civil, SENAXA, Ministerio de Salud, para que nosotros podamos hacer la elegibilidad de los adultos mayores que puedan entrar dentro del sistema. Nosotros ahora mismo tenemos prácticamente unos 62.000 adultos mayores ya inscritos dentro del sistema del Ministerio de Desarrollo Social. Ya tenemos una base de datos que vamos a estar haciendo la elegibilidad para que podamos incluirlo en planilla de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que tengamos. Para este año nosotros tenemos 310.000 adultos mayores que estamos procesando, que gradualmente estábamos haciendo unos ajustes que al principio el Ministerio de Economía lo estaba pagando. Ahí te quiero hacer una Sí. consulta, viceministro. El tema de los adultos mayores que tienen, por ejemplo, una IPS, pero no el 100%, tienen el 60, el 40, el 30%, no, todavía no van a ser incluidos. Lo que van a ser incluidos son aquellos que son adherentes que Pero no lo que tengan, porque No, hay lo que gente que tenga- está lo que ganando tenga- 600.000, Lo que 800.000. tenga IPS, no, lastimosamente es imposible. Todo lo que tenga IPS, todo lo que tenga salario público o privado, todo lo que haya pagado impuestos o tiene No, porque viste 30 que de repente ganados hay de cabeza. casos que, bueno, pasó lo con Sí. IPS, que IPS estuvo completándole el mínimo mucho tiempo y eso no era legal. Y ahora quedaron como fuera, porque IPS dice, no vamos a aceptar más eso, vamos a mantener lo que tenemos, pero no vamos a aceptar nuevos para completar ese 100%, ese salario mínimo. ¿Se está previendo en algún momento buscar eso que sea a través de ustedes? Usted naturalmente tiene que ser a través de ustedes, en todo caso, si va a ser el Sí. Estado. Y realmente dentro de la ley no te habilita eso porque dice que no debe tener IPS ni un guaraní o lo que puedan acceder son los adherentes, Claro. ¿verdad? Pero de todas formas también hay una forma legal de hacerlo eso en el caso que renuncia a IPS, por decirte así, en ese realmente puede ingresar también dentro del sistema. Eso se puede hacer si es que le conviene, ¿verdad? Porque realmente 600.000 y ir a un 700.000, muchas veces de repente hay que ver las variaciones que pueda tener, ¿verdad? Por eso le decía, y nosotros en este noviembre y diciembre ya vamos a procesarlo con la nueva ley. Tenemos unos 310.000, como le he dicho, pero tenemos un ajuste que estábamos haciendo, que este mes vamos a pagar, este 23 de octubre, vamos a estar pagando a 305.000 adultos mayores, de los cuales tenemos ya un saldo ahí de prácticamente un saldo de 3.000 más o menos, y conseguimos una ampliación presupuestaria para 5.000 adultos mayores que ya vamos a estar pagando también de noviembre y diciembre. Vamos a estar pagando en noviembre 8.000 o más adultos mayores y diciembre la misma cantidad, ¿verdad? O sea, 315.000 vamos a llegar a diciembre, cantidad total de adultos mayores que vamos a estar pagando. ¿Qué estamos pagando ahora mismo? Los 670.000 y 0.93, ¿verdad? Y para el próximo año tenemos proyectado en el anteproyecto de presupuesto de aumentar unos 30.000 adultos mayores más. Al mismo tiempo también es importante aclarar que dentro de esos 30.000 tenemos vacancia por exclusión en el sentido de que lastimosamente muchos adultos están falleciendo de un promedio de 1.200 a 1.300 mensual, y eso genera en el año un cupo de 15.000 a 16.000 cupos también. Entonces los 30.000 más los 16.000, prácticamente 46.000 adultos mayores está previsto que podamos incluir dentro del próximo año. También se va a ajustar lo que es el monto, porque se ajustó el salario mínimo,
la pensión de adulto mayor es el 25% del salario mínimo, entonces se va a ajustar también seguramente a un 700.000, o sea, 699, 047, 57, pero nosotros estamos analizando la forma legal para que podamos redondearlo en 700.000 guaraníes mensuales para que eso sea efectivo. Imagínate un poco la inversión que el gobierno nacional está haciendo en este programa de adulto mayor. Para el próximo año va a ser unos 350 millones de dólares año. Vamos a estar pagando unos 29 millones de dólares mensual para adultos mayores. Es un programa social muy grande, hasta inclusive es igual al hambre cero, que nosotros estamos previendo para Central Capital y demás cosas, 350 millones de dólares. O sea, es un proyecto, es un programa bastante grande en el cual el Estado paraguayo está apostando bastante para que se le pueda asistir a los adultos mayores. Viceministro, gracias por su tiempo, muy A amable. la orden cuando guste. Bueno, nosotros vamos a hacer la última pausa y venimos y cerramos el programa.